Estamos de regreso, amigos, en La Noticia al Día, en La Noticia TV, canal 27.2, en la señal de Vez Cable. Como podrán ver, tenemos la visita en estudios del analista político Wilder Ruiz. Señor Ruiz, ¿cómo está? ¿Cómo Buenos estás, días. Carlos? Qué gusto saludarte y saludar a todos los amigos que nos siguen por las redes. También. Hoy se va a dar esta sesión en el Pleno para solicitar el voto de confianza de parte del gabinete que encabeza Ernesto Álvarez. Ya hay muchas bancadas que han garantizado entregar el voto de confianza y bueno, se decanta en que finalmente se le va a dar. ¿Cómo usted analiza este gabinete que encabeza Ernesto Álvarez? Bueno, el gabinete me parece que está muy bien constituido. Creo que el presidente decidió por un gabinete muy técnico. Hay gente de mucha experiencia, de mucha, sobre todo, solvencia desde el punto de vista de la ilustración y desde el punto de vista del conocimiento. Creo que el presidente con el gabinete mandó un mensaje poderoso cuando eligió al ministro de Defensa, un ex héroe de Chavín de Huántar, un enemigo del MRTA y de Sendero Luminoso. Y el segundo mensaje poderoso fue elegir al ministro del Interior, un ex GEIN, un oficial que estuvo la noche de la victoria y de la captura de Abimael Guzmán. Entonces, esos dos ministros es un mensaje poderoso para la parte de la izquierda radical de Sendero Luminoso y del MRTA. Y el otro mensaje del gabinete es la actual ministra de Economía. La actual ministra de Economía es una funcionaria que ha estado mucho tiempo en pro-inversión, fomentando las inversiones a lo largo de toda su experiencia política. Creo que esos tres ministros son un buen mensaje, además, por supuesto, del señor de Sela en Cancillería para manejar todo el tema de las relaciones exteriores. Creo que, y por supuesto, un primer ministro que tiene una solvencia constitucional, legal, es un hombre de consenso, es un hombre que está por lo menos sin antecedentes y sin carpetas fiscales. Y entonces creo que es un gabinete que puede tener efectivamente el voto de confianza como lo han adelantado muchos congresistas, ¿no? Claro. Así que Ahora, siempre cuando hay una movilización como la que hubo la semana pasada, se decía que se buscaban que haya, digamos, muertos para generar un Merinazo 2, ¿no? Y bueno, ocurrió un fallecido, el ministro del Interior al día siguiente acudió al Congreso y dio las explicaciones y dio a conocer ciertos puntos sobre la movilización. ¿Usted cree que, y usted hacía énfasis en la presencia del ministro Vicente Tiburcio y daba un poco los antecedentes que tenía respecto a la función policial que él ha tenido, ¿cree usted que la presencia de Tiburcio y del ministro de Defensa es incómoda para un sector del Congreso, dada la ideología que tienen algunos? solo puede ser incómoda para los enemigos del país, solo puede ser incómoda para todo ese sector político que todavía le guarda una añoranza y un romanticismo a la lucha armada, al MRTA, a Sendero Luminoso. Pero los peruanos tenemos que estar contentos, debemos estar tranquilos, debemos estar llenos de esperanza que tenemos en el Ministerio de Defensa a un héroe de Chavín de Huántar y en el Ministerio del Interior a un hombre caracterizado por su trabajo en inteligencia y que estuvo la noche que capturó a Abimael Guzmán. Creo que eso debe darnos una tranquilidad, que después se plasmen unas acciones concretas del presidente, como esta madrugada que ha estado en los penales. Creo que el presidente no va a tener el tiempo para comportarse como un estadista, como un hombre que está pensando en las generaciones del futuro, que es el comportamiento de un estadista, de alguien que
gobierna con políticas públicas de Estado. Creo que el presidente ha optado por un comportamiento más pragmático, más de redes y más visible. Por eso se le ve al presidente en sus TikTok. Entonces, pero claro, no tiene el tiempo para implementar una serie de políticas públicas para la construcción del país, pero por lo menos está con algunas actividades que dan esa tranquilidad. ¿Cuál es la imagen que quiere dar, cree usted, el presidente Gerí? Justo vemos en imágenes, en una actividad hoy en San Juan del Lurigancho, una camisa blanca, un jean y unas botas. ¿Cuál es el perfil que quiere dar el presidente, cree usted? No, está claro que no es un presidente de escritorio, no es un presidente de saco y corbata y banda presidencial que despacha desde su escritorio. No, es un presidente joven, es un presidente en mangas de camisa, que sale a las calles, que está teniendo una conexión con la gente. De ahí la última encuesta, vi una encuesta que tenía como 60% en la primera semana de aceptación. Es un presidente que, como sabe que va a estar pocos meses, quiere dejar una imagen de por lo menos acción y que algo está empezando a hacer. Creo que es un presidente que se la está jugando. Mira, ha estado en los penales, va a ir su gabinete antes de los 30 días, solo a la semana y pico está yendo el gabinete a anunciar lo que quiere hacer en los próximos meses. Creo que el gabinete, si garantiza una estabilidad económica, garantiza unas elecciones cero fraudes y empieza con una serie de acciones esta lucha frontal contra la delincuencia, el crimen organizado, el sicariato, como han empezado un poco con el estado de emergencia. Creo que con esas tres cosas los peruanos deberíamos estar tranquilos para el 2026. Ahora, ¿cree usted que estos meses que va a tener Gerí en Palacio de Gobierno le va a servir para, digamos, catapultarse o prepararse o mostrar la imagen de un posible candidato presidencial, no en esta, sino en próximas elecciones? Carlos, eso no lo dudes. No lo dudes. Gerí va a ser candidato en las próximas elecciones, claro que sí, y él sabe que es su oportunidad para mostrarse ejecutivo, para mostrarse comprometido con las grandes necesidades y con la posible solución de los grandes problemas. Y el problema número uno ahorita es de la inseguridad. Y él tiene que aprovechar estos meses para poder mostrar ese logro. Y el otro logro que tiene que mostrar, y espero que lo logre, es que mantuvo la estabilidad económica. El dólar sigue bajando. Fíjate, los indicadores macroeconómicos como los precios, la inflación está estable. El tipo de cambio, el dólar sigue bajando. Hay una perspectiva macroeconómica de los grandes indicadores que están estables. Espero que el déficit fiscal no vaya a aumentar. No creo que sea un presidente al estilo Vizcarra, que va a empezar a dar bonos y ayudar a todo el mundo sobre el costo de la caja fiscal. No, creo que es un presidente preparándose para dentro de 5 años. Ahora él tiene, digamos, la suerte de que Dina Boluarte no le dejó la valla muy alta tampoco, ¿no? Bueno, si el 1 o 2% o casi el 0% de aceptación de Dina Boluarte, entonces, claro, no le ha dejado ninguna valla. Es decir, Dina Boluarte se ha ido sin haber puesto por lo menos una valla mínima para saltar. No le ha dejado valla, ha estado en cero la pobre Dina. Sí, es verdad, ¿no? Digamos que tiene un campo para trabajar, para desarrollarse y sobre todo hacer las cosas bien, que es lo que la ciudadanía quiere, ¿no? Justo el día de ayer, digamos que dio un mensaje a la nación en el que anunciaba un estado de emergencia y con ciertas apuntes, ¿no? Respecto a la labor que van a hacer conjunta, tanto la policía como las Fuerzas Armadas, incluidos el Serenazgo. ¿Se caía de Maduro este declaratoria de estado de emergencia en Lima y Callao? Sí, se caía de Maduro, claro, porque la gente quiere por lo menos unos gestos, unos indicadores que muestren que algo se está haciendo. No sé cuánto ayudará
el estado de emergencia. Los estados de emergencia en los últimos tiempos los han estado usando más que todo para facilitar las partidas presupuestales y los gastos. Cuando tienes que gastar algo rápidamente sin ir a procesos, sin ir a convocatorias, sin hacer perfiles, proyectos, al amparo de la emergencia gastas. Y al amparo de la emergencia puedes hacer algunas cosas. Claro que este estado de emergencia que va a limitar un poco la libertad de movimiento, con lo cual las marchas puedes por lo menos controlarlas. Espero que al amparo del estado de emergencia a lo mejor se facilita al Ministerio del Interior para que puedan reactivarse las compras de los pinochetitos, de algunas tanquetas que han estado pidiendo, entonces, que ya los han estado solicitando hace tiempo, pero al amparo de esta emergencia a lo mejor se consigue la partida presupuestal para poder comprar este equipamiento. Y yo no creo que más se pueda hacer, porque claro, el toque de queda sí creo que hubiera sido una exageración. Claro, no está el ánimo para toques de queda, ¿no? Claro. Ahora, usted mencionaba el tema de las movilizaciones y de esta compra frenada que de algunos equipos y vehículos para la Policía Nacional. Se cuestionaba mucho la movilización de la semana pasada, que dejó decenas de policías heridos, una persona fallecida y algunos detenidos. ¿Usted considera que en medio de este estado de emergencia igual se va a seguir convocando estas movilizaciones contra Ejecutivo y Legislativo? ¿Tiene razón de ser? No, yo creo que las marchas van a ir disminuyendo, la fuerza de la marcha va a ir disminuyendo. Si bien creo que si hay algunas serán más marchas, creo que habrán más megáfonos de gente con esos eslogan de hace 20 años, pero creo que ya las calles, sobre todo los que las movilizan, ideológicamente han perdido fuerza. Las marchas pueden retomar porque creo que hay grupos que pueden financiar las marchas. Creo que el narcotráfico está perfectamente en capacidad de ponerle $300,000 y movilizar gente. Creo que la minería ilegal está también en capacidad de financiar buses y gente que venga de provincias. Creo que hay recursos de un sector del país que puede financiar económicamente las marchas, porque los que movilizan ideológicamente, idealmente una marcha, eso que ha sido casi monopolio de la izquierda, lo ha perdido. Lo que podría darse el caso es de algunos sectores que quieran financiar estas marchas, y espero que los jóvenes no se dejen convencer, ¿no? Porque la última marcha, determinadas horas estaba muy pacífica, claro. Después al final se enturbió un esfuerzo que venía haciendo una buena marcha cívica. Ahora, ¿usted coincide en que, como algunos especialistas afirman, que hubo una manipulación de esta movilización? Sí, claro, por supuesto, yo no lo dudo. Es decir, si marchas pacíficamente y llegas a las vallas que impiden llegar al Congreso y generas fuego, candela, fuego, ¿para qué? Si tu marcha es pacífica, ¿para qué vas y agredes, como se ha visto en las imágenes, a una policía junto a su moto? ¿Para qué la agredes? La policía tuvo que sacar su arma disuasivamente. Es decir, ¿por qué gritan en plena marcha? Mátalo, creo que decían. Quémalo. Si tu marcha es pacífica. Entonces, ¿quiénes son estos infiltrados, que los hay de todas maneras, que tratan de perturbar la marcha? Yo recuerdo y he participado en una de las marchas contra Castillo, la marcha por la vida, la marcha por la familia, la marcha contra el aborto. Se marcha pacíficamente y se marcha en el día, no en las noches. ¿Por qué escogen estos señores la noche? Es decir, la protesta nocturna, me parece una protesta en medio del inframundo. ¿Por qué marchan las noches? Las marchas por la vida, por la familia, las marchas contra el aborto, siempre han sido al mediodía.
y sin intenciones de quemar algo. Claro, es verdad. ¿No? Ahora, se vienen unas elecciones en las que vamos a elegir un Congreso bicameral. Justo hablamos hace algunas semanas con un miembro del Jurado Nacional de Elecciones que señalaba que hay que tener una capacidad de enseñanza al elector para que sepa votar, no solamente elegir a un candidato, sino ver o documentarse cómo va a ser la forma de elección en estos comicios de 2026. ¿Usted augura un mejor Congreso con un sistema bicameral? Mira, ¿O depende de personas? espero que sea un mejor Congreso y depende de las personas. Y la primera responsabilidad es la de los partidos políticos de hacer una buena selección de sus candidatos. Una buena selección de sus candidatos. En primer lugar, el Congreso, los partidos políticos. En segundo lugar, que los medios de comunicación se compren el pleito de informar a los candidatos que van a ver prontuariados, a los candidatos que van a ver que, por ejemplo, no les pasan ni siquiera alimentos a sus hijos. Esos van a ver. El problema es que, claro, si hay casi 40 partidos, eso te lleva entre plancha presidencial, diputados, senadores, parlamento andino, casi 10.000 candidatos. Casi 10.000 candidatos. Entonces, así los medios de comunicación estén 24/7, como se dice, imposible. Pues, claro, no se puede ver a todos. Y en tercer lugar, la responsabilidad de los ciudadanos que voten por determinadas personas si es que tienen información y los medios de comunicación han hecho su trabajo. Esa es la única forma que no vayamos a decir a partir de agosto del próximo año, este Congreso es peor que el anterior. Entonces, si esas tres partes hacen un trabajo virtuoso de seleccionar a determinadas personas, creo que tendremos un buen Congreso, porque no le vamos a pedir al delincuente, al corrupto, al que está formando parte del crimen organizado, que por ética no se presenten. Eso es imposible, eso no va a pasar. Es decir, no va a pasar que alguien lo llamen y le digan, ¿quiere ser diputado? Y ese le diga, mira, no puedo porque tengo una denuncia de alimentos. Ese va de todas maneras. Claro. No va a decir, mira, yo no puedo ir porque cuando fui regidor o fui alcalde tengo estas denuncias por corrupto. No, al contrario, va a ir. Entonces, ese límite ético de los corruptos no la van a tener porque ni siquiera los pobres saben que existe la ética y la moral. Claro, ¿no? Usted señala una palabra, selección, al interior de los partidos políticos, pero ¿esta selección se da en la mayoría, digamos? Porque muchos de los candidatos al Congreso están ahí porque, digamos, ponen una fuerte cantidad de dinero. Digamos, ¿esta selección se da por quién pone más? ¿En algunos partidos? En algunos partidos se ha dado. Yo sí creo que la política peruana en los últimos años ha venido en un gran mercado persa, por decirlo, la economía libre de mercado que genera un movimiento y unas decisiones en el mercado del cual yo soy defensor. Yo soy un liberal que defiendo que el mercado debe decidirlo todo. Entonces, creo que han habido agrupaciones que han tenido en sus comportamientos y en su reclutamiento a alguien que puede haber dado algunas dádivas en efectivo. Se comenta, no se ha probado, se comenta, pero espero que eso no suceda. Lo que sí es que ahora la profesionalización de la política ha llevado a que tú les pagues a tus operadores, pagues tus movilizaciones, pagues a todos los que convocas para marchar. Eso sí se ha dado. Cuando antes los militantes marchaban, caminaban, se la jugaban por los ideales, por la doctrina, por el plan de gobierno. Esa filosofía del quehacer político
se ha perdido, ¿no? Y eso tiene que ver con esta desaparición de partidos tradicionales. Ahora, digamos que se pueden contar con los dedos, ¿no? Y esto es. Y muchas de las agrupaciones políticas han, digamos, manoseado esta denominación de partido político, ¿no? Es que, ¿sabes? Lo que pasa, Carlos, es que la política peruana perdió y no generó nuevos referentes. Es decir, ¿por qué sales a marchar y seguir a Bermejo? O sea, tu ideal de político y de construcción de un país es Susel Paredes, Acuña, Luna Gálvez. Es decir, sales a marchar, ¿por qué? La última gran convocatoria, que yo recuerdo porque formé parte, saliste a marchar en el 90 bajo el liderazgo de Mario Vargas Llosa. Y se unió Acción Popular de Fernando Belaúnde. Se unió el PPC de Luis Bedoya Reyes. Es decir, sales a marchar en función de los ideales que quieres defender. Yo he salido a las marchas, he caminado en las marchas para defender la vida. Y lo digo, para defender y estar en contra del aborto. Pero son ideales de las cuales te motivan. Pero ¿por qué salir ahora a marchar por estos personajes que, por ejemplo, yo, si Rafael López Aliaga convoca una marcha, yo salgo porque es un hombre que ha dejado la tranquilidad de su vida por comprarse un pleito por Lima y ahora por comprarse el pleito mayor en el Perú. Tiene su vida arreglada y está dejando la tranquilidad de su vida para el país. Creo que hay otros candidatos que pueden perfectamente estar en ese código. Carlos Spa me parece de lo mayor prestigio y bienvenido a la política peruana, ¿no? Entonces, el general Quiabra, es decir, hay personajes que sí merecen un reconocimiento y bienvenidos a la política, pero otro, Dios mío. Claro. Para terminar, y usted mencionaba a Rafael López Aliaga, y en algunas encuestas ya lo ponen como favorito, pese a que tiene todavía, según las encuestas, 10%. ¿Con un 10% basta para llegar a segunda vuelta? Conforme está el menú de candidaturas, creo que entre 10 y 15% vas a estar en segunda vuelta. Si estás con 20% es mucho, mucho mejor. Pero un iniciar la campaña con 10% está bien, porque el ABC del marketing político, el ABC de las estrategias políticas, dice que con una buena campaña electoral subes entre 8 y 10%. Entonces, si empiezas con 10 y tú tienes una buena campaña, te llevará esa campaña a 10 o 12%, más un 5% que le añade los candidatos a diputados y senadores, con lo cual estarías casi en 25%. Claro. Si hay una coherencia, una buena estrategia de campaña, puedes subir. El gran problema de la campaña es que cuando estás en 0, ¿cómo llegas a 5? Y de 5, ¿cómo llegas a 10? No tienes el colchón. No tienes el colchón. El trabajo es doble, triple y cuádruple. Es más fácil llegar de 10 a 20 que llegar de 0 a 10%. Ese es unos trabajos de la profesionalización de la política y de ahora los algoritmos que están muy en moda en los expertos en diseño de campañas, ¿no? Bien, pues vamos a ver cómo se mueve este escenario electoral y también el desempeño de este gabinete al que, digamos que muchos le tienen bastante fe respecto a algunos nombramientos. Usted mencionaba al ministro de Defensa, al ministro del Interior y a la ministra de Economía, claro, ¿no? Y al propio Premier. Por supuesto. Vamos a ver cómo se da hoy el tema del voto de confianza en el Congreso. La sesión del Pleno está programada para las 4 de la tarde. Señor Ruiz, es un gusto haberlo tenido en estudios. No, encantado, Carlos. Estuvo con nosotros el analista Wilder Ruiz, con quien hemos hablado sobre esta presencia que va a tener hoy día el gabinete en pleno en el Parlamento para solicitar el voto de confianza.